se vinieron las elecciones nomás. Desde que se anunció en enero que en Mendoza se votaría el 21 de junio, en ese momento parecía una eternidad. Y hoy las tenemos ahí, al toque. Desde la pregunta en el desierto queremos saber también qué harán los candidatos a diputados y senadores provinciales de las tres fórmulas. La Casa de las Leyes. Así le llaman a la honorable legislatura provincial, uno de los tres poderes institucionales de la provincia. Suena pomposo, demasiado sacro. Los legisladores se visten de traje y las legisladoras con trajecitos entallados. Los vota el pueblo y son representantes de zonas lejanas de la provincia, además de las céntricas. Pero los vota el pueblo. Y cuando entran a la legislatura, los tipos legislan, hacen leyes, forman comisiones. ¿Qué relación tiene la gente que los vota con ellos cuando hacen las leyes, las negocian, las modifican y luego las aprueban? No sé, todos tienen el cassette, pero a mí me gustaría saber eso, la relación de una ley con la gente. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Así que, bueno, candidata a senadora provincial. Provincial por el primer distrito. Primer distrito. Sí. Pero, ¿sos de San Rafael? En realidad nací en San Rafael, Sí. específicamente en un pueblito que está a 60 kilómetros, se llama Villatuel. Y estudié ahí, digamos, estuve en Villatuel, hice toda mi infancia, la primaria, y luego mis padres deciden cambiarse a la ciudad de San Rafael. Luego, por una cuestión de estudio, porque la carrera que yo quería y bueno, era mi proyección, no estaba en San Rafael, decidí venirme a Mendoza y bueno, ya hace más de 20 años que estoy en Mendoza. ¿Y te instalaste acá y en me Mendoza? instalé en Mendoza, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es ese contraste de venir de un pueblito? Y bonito, creo me que imagino. creo que a mí el pueblo en general y vivir, digamos, esa integridad de la gente me marcó para que yo, digamos, tomara la decisión de determinada carrera luego, digamos, en mi adolescencia. Viví una infancia muy linda y a la vez veía muchos problemas sociales que yo quizás no tenía, pero que estaban muy cerca mío. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué es lo que quería hacer, de una familia de agricultores y docentes, básicamente, mis padres me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Política, ciencias políticas, era como que no daba para que lo hiciese. Pero bueno, respetaron lo que yo quería hacer, me apoyaron y bueno, y me vine a estudiar. Para un estudiante de San Rafael no es fácil venirse, instalarse, viví en pensiones, viví en diferentes lugares y bueno, y después, digamos, estar solo, básicamente. Conseguir trabajo, porque también económicamente es muy difícil. Esas asimetrías que se ven, digamos, de los que estábamos más lejos a los que están dentro de lo que es el Gran Mendoza, ¿no? Sí, eso es cierto. Mucha gente de San Rafael, bueno, somos colegas de la misma facultad. Sí. Así que también conozco mucha gente del sur, de San Rafael especialmente, que tenían esa problemática. Y siempre está esa... quizá hoy no se expresa tanto, pero en alguna época circuló mucho de la San Rafael separatista, ¿no? Sí. ¿Eso lo viviste vos de joven? A ver, lo viví. ¿Lo sentiste? Como cierta discriminación dentro de la misma facultad, porque ya tenían como ese lema, digamos, como, sos San Rafael, sos de San Rafael. Y uno por ahí no dice, soy de Mendoza, soy de San Rafael, por la distancia nada más que existe entre un lugar y otro.
no creo que, en ese sentido sentí esa discriminación, digamos, de decir, ah, sos de allá, digamos, por ahí en los grupos no integraba rápidamente, integraba más con los que eran de San Martín, de San Luis, de otros lugares. Pero bueno, eso fue los primeros años, poco a poco, digamos, se fue dando mayor generación de relaciones, de intercambios y bueno, y la verdad que sigo creyendo que a la gente del sur les es muy difícil venirse a estudiar a Mendoza y todo, el arraigo también, el desarraigo de su lugar, ¿no? Sí. Ya es una gran ciudad Mendoza respecto a lo que puede ser el oasis del sur. Entonces, eso, digamos, implica un doble esfuerzo para la persona que lo hace, ¿sí? Igual, en todo este tiempo han habido ya, digamos, se han desarrollado muchas políticas educativas de terciarias y universitarias en San Rafael que han ido de alguna manera conteniendo esa necesidad de irse, pero porque me parece también que hubo una época, no sé si lo compartís, quizás vos has conocido amigas, amigos tuyos, que también querían escapar de San Rafael como para vivir otra experiencia, porque San Rafael también tenía su cultura, microcultura así muy cerrada, muy conservadora. Sí, San Rafael es en general bastante conservador, pero a mí me tocó, mis amigas básicamente se iban por estudio, no por otra cosa. Por necesidad de otra a mí oferta. me tocó estudiar en la época del 90, entonces fue muy complejo en todo ámbito, digamos, porque incluso personas que no había muchas carreras en San Rafael, incluso la misma Universidad Nacional de Cuyo, había carreras que llegaban hasta tercer año, o sea que después sí o sí tenías que venirte a Mendoza y si no tenías la posibilidad te quedabas con una carrera a media y eso evolucionó mucho, porque hoy, digamos, el Oasis Sur tiene muchas posibilidades, tanto con la tecnológica como con la Universidad Nacional de Cuyo, como terciarios que se han abierto, universidades privadas también. Entonces, eso creo que ha sido muy positivo para el sur y para la relación que tiene que haber, digamos, entre la provincia, que tiene que ser una distribución de todo más justo, ¿no? ¿Y ahora vivís acá en Ciudad? Sí, me quedé porque, bueno, empecé a trabajar, empecé a involucrarme en los temas políticos que me interesaban. Siempre desde el área técnica trabajé yo. A mí, digamos, justamente desde la facultad un profesor me lleva al Ministerio de Economía, luego viene Laura Montero. ¿Vos te formaste, porque tuve el acceso a tu currículum, y te has formado con La Pioja Caloiro? Sí, con Alicia. Con actividad de investigación. Sí, en todo lo que ha sido actividad de investigación y en la cátedra he estado con ella. Que claro, justamente este año se fue parcialmente de la facultad porque se jubila. Se jubila, sí, igual que el Piojo, los Piojos Caloiro, son así conocidos, los Piojos Caloiro. Sí, son conocidos así. Conocidos y bueno, son institución también en la facultad. Sí, es una institución, son exactamente. Una referencia importante para varias generaciones de estudiantes de ciencias políticas. Sí. Y tu referencia política más de lo técnico político es Laura Montero. Sí, porque comencé con ella a trabajar, bueno, desde el ministerio, sin conocerla tampoco. Empezamos, digamos, a hacer sinergia. Yo me dedicaba mucho al tema de planificación. Entonces, en esa época me hice cargo de una unidad de planificación de políticas públicas a nivel socioeconómico dentro del Ministerio de Economía. Hiciste un máster en Valparaíso. ¿Te fuiste a Valparaíso? Era intermedio, era mitad virtual y mitad presencial, el máster, sí. Justamente es en gestión de organizaciones. ¿En qué universidad? En la Universidad del Paraíso. En la Universidad del Paraíso. Sí. Y bueno, empezamos a hacer planificación desde
teniendo una visión de tener una gestión donde pudiéramos medir el impacto de las políticas que se estaban ejecutando, ¿sí? Y empezamos a hacer planificación de cada política a través de una matriz de política pública. Unimos un poco la teoría que habitualmente enseñamos dentro de la facultad con la necesidad de aplicarla al Estado. Y eso lo pudiste canalizar a través de la experiencia en el ministerio. Sí, era un programa institucional que estaba financiado por el BID, porque bueno, lo pudimos financiar, cofinanciar, y bueno, lo pudimos hacer en el Ministerio de Economía. Y ahora sí, experiencia de salir a caminar, sí, igual, a ver, a proponer. En esa época igual, para poder hacer esto, teníamos planes o foros que íbamos por cada uno de los oasis recorriendo y haciendo foros con la gente para hacer los diagnósticos previos. Trabajamos muchos planes estratégicos a nivel del sector productivo. Bueno, y eso nos dio una agilidad, digamos, de estar y tratar de consensuar proyectos y que no quedaran en la nada, sino proyectos que fueran a largo plazo, sustentables. De hecho, bueno, hay algunos planes que hoy aún se están ejecutando y eso, bueno, es digamos, un gran beneficio que creo que... Una satisfacción. Claro, una satisfacción básicamente que tenemos ambas. Y bueno, y sí, después seguí con Laura en el Congreso de la Nación como asesora. ¿Estuviste en Buenos Aires con él? Sí, en realidad, bueno, tenemos también oficina en Mendoza, así que asistimos a comisiones allá, pero también una oficina para atender todos los problemas de la gente acá en Mendoza. Haces y venís haciendo de todo, así saliste de San Rafael y sos mamá también. Soy mamá, sí, tengo 2 niños. ¿2 niños de qué edad? De 4 y de 6. Sí. Ian y Siena se llama. Bien. Sí, es bastante difícil compatibilizar como mujer, digamos, la función de madre y la función política. Porque los tiempos políticos por ahí están hechos de otra manera, están planificados de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, está costando, pero creo que... lo vas llevando. Claro. Que se nos va abriendo el camino a las mujeres de esta manera, ¿no? Está muy bien. Sí, se lo van abriendo ustedes. Sí, sí. Porque acá nadie regala nada, ¿viste cómo es? Sí. Vos estuviste en la marcha, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Ya hablamos de eso, hacemos un descansito. Perfecto. ¿No?